En un pequeño pueblo rodeado de colinas secas y caminos polvorientos, vivía Jacinta, una mujer que en su juventud había sido considerada la más hermosa de toda la región. Los viejos aún recordaban su sonrisa, su cabello oscuro y la manera en que su presencia iluminaba cualquier lugar. Pero el tiempo no perdona, y ahora, con más de 60 años, su reflejo en el espejo se había convertido en su peor enemigo. Vivía sola en una casa grande desde que su marido murió y sus hijas se marcharon a la ciudad. Los días eran largos, silenciosos, repetitivos, pero lo que más le dolía no era la soledad, sino verse cada mañana frente al espejo, la piel marchita, las manos temblorosas, la espalda encorvada. A veces soñaba que volvía a ser joven, y al despertar sentía una desesperación profunda al descubrir que todo había sido una mentira. Con el tiempo, la tristeza se transformó en amargura. Jacinta comenzó a odiar la juventud de las muchachas del pueblo, sus risas, la manera en que los hombres las miraban. La vejez es una maldición, murmuraba cada vez que cerraba la puerta de su casa. Un día, llegó al pueblo una curandera desconocida. Algunos decían que podía sanar enfermedades, otros que conocía secretos más oscuros. Jacinta no dudó en buscarla. «Quiero volver a ser joven», dijo sin rodeos. La curandera la observó con una mirada que parecía atravesarla. «Eso tiene un precio», respondió. «Cada momento de juventud que recuperes será tomado de la vida de alguien de tu sangre». Jacinta dudó apenas un instante. Pensó en sus hijas, lejos, ocupadas, casi olvidadas. Luego pensó en sí misma, en los años perdidos. «Lo acepto». La curandera le entregó un pequeño espejo oscuro. «A medianoche, no reces, no mires atrás, pase lo que pase. A medianoche, pase lo que pase». Esa noche, Jacinta obedeció. Se sentó frente al espejo en la oscuridad. Poco a poco, el vidrio se nubló y apareció un rostro, su rostro, pero joven. En ese momento, escuchó golpes en la puerta, secos, insistentes. Recordó la advertencia y no volteó. La imagen del espejo sonrió y alzó la mano. Jacinta la imitó. Al tocar el cristal, un dolor intenso le recorrió el cuerpo, como si la desgarraran desde dentro. Intentó gritar, pero no pudo. Todo se volvió negro. Cuando despertó al amanecer, se sintió ligera. Caminó hasta el espejo grande de su habitación y no reconoció a la mujer que la miraba. Su piel era tersa, su cabello oscuro, sus ojos brillantes. Había vuelto a ser joven. Al salir a la calle, el pueblo entero quedó en silencio. Nadie entendía lo que veían. Algunos sintieron miedo, otros fascinación. Jacinta, en cambio, disfrutó cada mirada, cada susurro, cada gesto de deseo. Por primera vez en años, se sentía viva. Pero lejos de allí, en la ciudad, sus hijas comenzaron a enfermar. Una se debilitaba sin razón, la otra perdía todo lo que tenía. Las cartas llegaron una tras otra, llenas de preocupación y dolor. Jacinta las leía en silencio, y luego las dejaba a un lado. Cada vez que dudaba, bastaba con mirarse al espejo para convencerse de que valía la pena. Con el paso de los días, comenzaron a suceder cosas extrañas en la casa, pasos en la noche, puertas que se abrían solas, susurros. El pequeño espejo aparecía donde ella no lo había dejado. Una vez, al mirarlo, vio a su hija postrada en una cama, consumiéndose lentamente. Lo escondió, pero el espejo siempre regresaba. Un joven del pueblo comenzó a cortejarla. Pasaban tiempo juntos, reían, y por un momento, Jacinta creyó que podía empezar de nuevo. Pero una noche, mientras cenaban, el muchacho se quedó paralizado.
Hay una anciana detrás de ti, susurró. Te está mirando. Tiene tu cara. Jacinta sintió un frío profundo. Pero al voltear, no había nadie. A la mañana siguiente, el joven desapareció del pueblo. Poco después, llegó la noticia. Su hija mayor había muerto. Su cuerpo se había consumido como si los años hubieran caído sobre ella de golpe. Jacinta lloró, pero al mirarse en el espejo, notó algo inquietante. Estaba aún más hermosa. Entonces, comprendió la verdad, y aún así, no se detuvo. Se convenció de que ya no podía volver atrás, de que al menos debía disfrutar lo que había conseguido. Pero el horror apenas comenzaba. Una noche de tormenta, el espejo volvió a aparecer. Esta vez, no reflejaba a sus hijas. Mostraba a una anciana extremadamente vieja. Era ella misma. La figura habló con una voz quebrada. Todavía puedes detenerlo. Desesperada, Jacinta corrió a buscar a la curandera, pero la choza estaba abandonada. Allí, bajo la lluvia, encontró a un hombre de sonrisa oscura que la observaba desde la sombra. No se devuelve lo que se desea con tanto empeño, dijo él. Jacinta cayó de rodillas. Por favor, quítamelo. El hombre negó lentamente. No, aún no. Cuando regresó a casa, encontró a su hija menor esperándola. Estaba demacrada, agotada. Mamá, ya lo entiendo, dijo. Nos estás quitando la vida. El espejo comenzó a vibrar. En su superficie apareció otra Jacinta, joven, perfecta, pero con una mirada vacía. Lentamente, esa figura comenzó a salir del cristal. En ese instante, Jacinta comprendió que no había recuperado su juventud. Había dejado entrar algo más. Llévame a mí, gritó. Déjala a ella. Por primera vez, eligió a su hija. Y entonces, todo cambió. El tiempo regresó. Pero no poco a poco, todo a la vez. Su piel se marchitó. Su cuerpo se dobló. Sus años cayeron sobre ella como una tormenta. En segundos, se convirtió en algo mucho más viejo de lo que había sido antes. El espejo se rompió. La figura desapareció. Y el silencio volvió. Jacinta vivió apenas unos días más. Su hija la cuidó hasta el final, en silencio. Cuando murió, lo hizo mirando el lugar donde antes había estado el espejo. Desde entonces, la casa quedó abandonada, pero algunos dicen que, al caer la noche, todavía se puede ver en una de las ventanas el reflejo de una mujer joven, peinándose frente a un espejo invisible, y en el pueblo, cada vez que alguien se queja del paso del tiempo, los ancianos repiten la historia de Jacinta, no para asustar, sino para recordar que hay deseos que, cuando se cumplen, cuestan mucho más de lo que uno está dispuesto a pagar.